Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la festividad de Yom Kippur y su significado bíblico, el que tomaba, ¿cierto?, en esa época en que fue dado. Vamos a ver cuáles son las claves, ¿cierto?, de esta fiesta, qué es lo que nos dice la Escritura y lo que podemos desprender de esto. Bien, Yom Kippur. Yom Kippur es el día más sagrado. Es un día de ayuno, un día de confesión de faltas, de introspección, de Selijot, que se llama oraciones para pedir perdón, y de tomar una decisión, una resolución para cambiar el rumbo de la vida. Por tanto, todo lo que hemos mencionado es de suma importancia, de extrema importancia, y su efecto, por lo tanto, tiene mucho lugar antes de que ocurra ese día, porque ya desde antes, ¿cierto?, estamos pensando qué hacer, cómo cambiar, etc. La atmósfera de esta fiesta, ¿cierto?, está entre Yom Teruah o Rosh Hashanah, los días intermedios y Yom Kippur. Estos días, ¿cierto?, se les llama los 10 días de penitencia, o Aseret Yemei Teshuvah, los 10 días de hacer Teshuvah, es decir, arrepentirse. Ante la llegada de Yom Kippur, ¿cierto?, Em, o de este día se percibe desde que inicia el mes, ya que la fiesta, ¿cierto?, Yom Teruah, inicia el primer día del séptimo mes. Y ya suena el shofar y ya se anuncia la llegada de este día. También, ¿cierto?, empiezan a recitarse diferentes oraciones, etcétera. Incluso después de haber concluido Yom Kippur, ya en plena fiesta de Sukkot, tienen algún eco, ¿cierto?, de la fiesta de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque muchas de las oraciones que se recitan para que haya lluvias en Sukkot viene también de la liturgia de Yom Kippur. Ahora, todo esto es cierto, en el tiempo de hoy, pero ¿qué sentido tiene esta festividad dentro de la Tanaj o dentro, cierto, de la Torá? En las traducciones al español que se le ha hecho a esta fiesta es el día de la expiación. Ahora, esta traducción entró en las Biblias al español hace varios siglos. Y aunque en general los traductores, cierto, de la Biblia eran eruditos en el idioma hebreo o la lengua hebrea, también muchos de ellos eran cristianos, por lo que naturalmente tradujeron esta palabra en razón, cierto, de un significado teológico que tenía sentido, cierto, para el cristianismo. Es decir, esta expresión, el día de la expiación, es un ejemplo de esto. La palabra española para expiar proviene de dos palabras. Expiar tiene origen en dos palabras, que son en y en uno. Es decir, expiar significa ser uno, con alguien. Ser de una solamente y un solo corazón. Ser uno con alguien. Eso es la raíz, ¿cierto?, de la palabra expiar en español. Por lo tanto, cuando tradujeron la palabra Kippur o Kippurim eh, desde el hebreo, ¿cierto?, a las Biblias en español, ellos decían que ese era el día en que las personas y Dios se reconciliaban, ya que las personas estaban constantemente alejadas de Dios y finalmente en ese día podían reunirse con Él para tener una perfecta comunión. Sin embargo, el pensamiento bíblico se basa en la idea de que el hombre y Dios son totalmente diferentes. De hecho, la santidad de Dios es su separación de todo lo que Él ha hecho. O sea, la santidad de Dios tiene que ver con que Él separó las cosas. Él creó, apartó, separó. Él se distingue de todas las cosas. Entonces, este concepto de unirse plenamente es más bien algo distinto a lo que significa ahí
esta palabra Kippur, ya que la santidad de Él significa de que Él está en un lugar totalmente diferente al nuestro. Ahora, en la Biblia, las personas pueden provocar la ira de Dios o pueden evitar la ira de Dios. Pueden cumplir la voluntad de Dios o pueden ignorar la voluntad de Dios. Pueden orar para pedirle perdón a Dios o pueden no orar y pueden obtener su perdón o pueden no obtenerlo. Ahora, basado, ¿cierto?, en esta idea de una comunión, en que el hombre y Dios se vuelven uno, ser uno. Ahora, esto es lo que entendían, ¿cierto?, los traductores cuando lo tradujeron así, ser uno. Vamos a ver entonces, en base a esto, ¿cierto? Em, Estas ideas que dijimos, que uno podría acercarse o alejarse, obtener su perdón, obtenerla, cumplir con su voluntad, no cumplirla, etcétera, es posible en base a esta doctrina, más que nada cristiana, basada en esta idea de comunión. O sea, hay que llegar nuevamente a la comunión con Dios, ser uno, por así decirlo. Ahora, ¿qué quiere decir hoy día? Cuando hablamos de expiar, porque el sentido original de esta palabra, que usaron los traductores, era ser uno. Ahora hoy día, ¿qué significa expiar? Esta palabra expiar, uno la suele utilizar, por ejemplo, cuando uno quiere expiar un crimen. Voy a expiar, ¿cierto?, algún hecho terrible que haya acontecido. Necesito que se me expíe, se me libere, se me deje libre de culpa. Generalmente, para decir, por ejemplo, una compensación. Expiar un crimen, por ejemplo, es yo hago algo para que se me compense y se me perdone otra cosa. O sea, es como a través de una compensación, una reparación. Cuando uno comete una ofensa, cuando uno eh, hace daño, bueno, luego quiere enmendar este daño. Ya sea para compensar alguna parte de lo que hice sufrir a otra persona, o para sufrir algún castigo de acuerdo al daño que yo provoqué. Eh, y cuando lo hacemos, nos sentimos absueltos de la culpa. De hecho, incluso, ¿cierto? Hoy día, en general, cuando se habla del día de la expiación, probablemente se quiere decir que en este día se compensan todo lo que, o todo el mal del año anterior, y así obtener el perdón, ¿no? Un poco, yo hago penitencia, me arrepiento, hago oraciones, para que Dios perdone todo lo anterior. O sea, a costa de que yo me arrepentí, Dios, en el fondo, compensa todo el resto y soy liberado de culpa. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se lograría esto? Bueno, ayunando, abnegándose de ciertos privilegios, sufriendo algún castigo infligido. De hecho, la costumbre es, ¿cierto?, golpearse en el pecho. Entonces, al aceptar la carga de este día, de Yom Kippur, se siente que uno está expiando a través del ayuno, ¿cierto? Y todo lo que se hace en este día, uno está expiando o compensando en el fondo, todo el daño que se pudo haber realizado durante el año anterior, el año que transcurrió. ¿Ok? Pero esto es similar a lo que diría, por ejemplo, un criminal que está sentenciado a muerte en prisión. De alguna forma paga su deuda con la sociedad a través de esta pena. Un criminal va, cae preso, ¿cierto? Y se le quita su libertad y de esta forma paga su deuda con la sociedad por haber hecho el daño. Entonces, en general nosotros tendemos a pensar que expiar un pecado es algo como pagar, reparar o sufrir algún castigo para saldar una deuda. Esto es lo que uno entiende el día de hoy. Ahora, esta noción de que el pecado es una deuda,
que debe ser saldada, se generalizó recién en los escritos postbíblicos del Segundo Templo. Y eso es lo que entendieron en general los que tradujeron los Targumim o las traducciones al arameo de la Biblia, la Septuaginta, bueno, de la Septuaginta, no, el Targum, ¿cierto? De Onkelos, por ejemplo, de Jonatán. Ellos entendían esto, pero como les digo, esto empezó a ser algo más tardío, en la época del Segundo Templo. O sea, el pecado es una deuda que debe ser saldada, ya sea que yo sufra un castigo, ya sea que yo pague o recompense, se me quite algo. Esta es la concepción, ¿cierto?, de una expiación. Y quizás hasta el día de hoy persiste esta idea. Sin embargo, vamos a sumar otro tema. En la Biblia misma no es ni el ayuno, ni dejar de trabajar, ni abstenerse de placeres físicos lo que asegura el Kipur. En la Biblia se describe que el Kipur se logra mediante un elaborado ritual que se llevaba a cabo en ese día de Akipurim, como se llama en la Biblia, Kipurim. Así se le describe con detalle en Levítico 16. Entonces, y esta es la lectura que se suele hacer, ¿cierto? En general, en este día de Yom Kippur. Las instrucciones, ¿cierto? Para elaborar este ritual, ahí ¿cierto? Aparece lo siguiente. Vehayetá, la gem, de Olam, Bejo de Sheshevi, dice. Entonces, dice en el mes séptimo, a los 10 días del mes, van a ayunar y no harán ningún trabajo de siervo, ni el ciudadano, ni el extranjero que reside entre vosotros. Y dice, porque en este día se celebrará por vosotros Kippur, dice, en este día. Celebrará para ustedes Kippur, para purificaros de todos vuestros pecados y seréis limpios delante del Eterno. ¿Sí? Y Vayomase dice, y Ejaper Alejem, en este día se va a hacer Kippur por ustedes. Letaerethem, para purificarlos de todos Jatoteihem, de todos sus pecados, Lifnei Adonai. Delante del Eterno serán purificados, dice. Entonces, en realidad el ayuno y dejar de trabajar acompañaban a lo más importante del día, que era el ritual. El ritual de hacer Kippur. Entonces, son necesarios y deben llevarse a cabo el mismo día que se iba a realizar este ritual, ¿cierto?, de Akipurim, que era lo principal, lo más fundamental. ¿Sí? Ya. Kiper o Kipur, esta palabra, tiene como la misma raíz o acepción de Kiper. ¿Ya? Y Kiper, ¿qué es lo que significa? A ver ahora. Tiene que ver con una descontaminación, quitar una contaminación, una impureza. Entonces, dentro del vocabulario ritual, de la fuente sacerdotal de la Torá, ¿cierto? Que está en Levíticos, a la que pertenece este capítulo, Levítico 16, y casi toda la ley sacrificial de la Torá, el verbo kiper, ¿ya? Kiper como verbo, significa limpiar o descontaminar, más que purificar, quitar ciertas impurezas, descontaminar. Eso es lo que significa en general, descontaminar. Ese significado de kiper fue notado por Rashi y está confirmado, ¿cierto?, también por las lenguas semíticas de la época. Tenía que ver con descontaminar. Y Rashi, ¿cierto?, el erudito, también se percató de esto. Entonces, una vez reconocido este significado,
se vuelve bastante obvio a partir del uso y el contexto. Es decir, dentro de las leyes, ¿cierto? De Yom Kippur dice, cuando él, el sumo sacerdote, en Levítico 16:20, haya terminado de preparar el lugar santísimo, la tienda de reunión y el altar, etcétera. Entonces dice, él está preparando el lugar santísimo. Pero en realidad, esa palabra preparando es kiper en hebreo. Dice, cuando él terminó, haya terminado de kiper, dice. Vejile mi kaper. Et ahodesh veet ogel moed, etc. Cuando él haya terminado de hacer kiper o descontaminar el lugar santísimo, la tienda de la reunión, etc. Entonces, el lugar santísimo, es decir, el santuario, ¿cierto?, que estaba al interior del tabernáculo o del templo posteriormente, así como el altar y el tabernáculo en su totalidad, son objetos directos del verbo kiper. Todo, todo podía ser descontaminado o podía recibir la acción del kiper. Por lo tanto, kippur debe ser una acción que se hace con algo. O sea, todos los elementos del lugar santísimo, del lugar santo, estaban, son objetos de este verbo kiper. Por lo tanto, kippur tiene que ser la acción de kiper. Entonces el texto continúa diciendo que la razón por la que el sacerdote debe hacer kiper en el santuario interior, que sería todo el tabernáculo en general, es que los israelitas habían contaminado con inmundicia e impurezas corporales, a eso se refiere, inmundicias como físicas y transgresiones. Entonces dice Levítico 16:16. Y así purificará el santuario de las inmundicias y de las transgresiones de los israelitas. Y hará lo mismo con el tabernáculo de reunión de aquel que mora con ellos en medio de sus inmundicias. Vejipera la Kodesh. Entonces dice, más que purificará de nuevo, la correcta traducción, y así descontaminará el santuario de inmundicias y de transgresiones de los israelitas, dice Levítico 16:16. Y hará lo mismo con el tabernáculo de reunión, por aquel que mora, ¿cierto?, en medio de sus inmundicias. O sea, él dice que purificará el santuario por las inmundicias y las transgresiones de los israelitas, y lo mismo iba a hacer, ¿cierto? Con el tabernáculo, o con la parte más interior, por estas inmundicias. Entonces, la razón por la que hay que descontaminar o limpiar algo, porque está contaminado. Entonces, es lógico que limpiar signifique descontaminar. Algo, ¿cierto?, llegó ahí y contaminó todo. Entonces, esto es lo que dice el versículo. Y resume, en el fondo, el significado del día y sus rituales. Es decir, Levítico 16:30. Porque en este día, Kivayomase, Yehaper etchem, Mikol Hatoteihem Lifnei Hashem Titharu. Porque en este día, el sumo sacerdote celebrará por vosotros Kippur, o una descontaminación para limpiaros, dice, de todos vuestros pecados y seréis limpios delante de Hashem. O sea, el propósito expreso del Kippur es ser descontaminado de los pecados. Y el resultado es nuevamente la purificación. Estar en un estado de purificación o de limpieza. ¿Ya? Entonces el objetivo era descontaminar todos los pecados que habían hecho los hijos de Israel. Y estar nuevamente en un estado de pureza. Obviamente nos referimos a la pureza ritual, de la que habla la Torá. Un estado de limpieza, pureza. Ok, entonces, dijimos que habían cosas que hacían ellos que estaban contaminando al pueblo. O el tabernáculo. Ahora, ¿cuáles eran esas cosas? Dan un segundo que tengo poca batería aquí. Un segundito.
Bien, gracias. Entonces, ¿cuáles eran los contaminantes o las impurezas que se estaban purificando en ese día de Yom Kippur? ¿Ok? Cuando se realiza entonces Kippur, ¿qué se purifica? ¿Qué se purifica en el día de Yom Kippur? En ese día de purificación anual. Bueno, los versículos anteriores muestran que se habla de transgresiones. Las transgresiones de los hijos de Israel contaminan. Las ofensas contra Dios contaminan. Puesto que son los lugares santos y los objetos sagrados los que tenían que ser purificados, está claro que estos objetos y estos sitios habían sido contaminados. O sea, todo el lugar prácticamente está diciendo que quedó contaminado por estas impurezas. Porque había que purificar los lugares, el tabernáculo, el santuario, y había que purificar los objetos. Había que hacerle equiper. O sea, todo se había contaminado. Entonces, una vez al año, el tabernáculo, el altar, la cortina, el arón, el arca y todos los demás que había en el lugar sagrado, tenía que ser limpiado de las impurezas que se habían estado acumulando allí durante todo el año. Ahora, ¿qué había causado esto? Las malas acciones de cada israelita, cada hijo de Israel, donde sea que estuviera. Entonces, se dice que éstas se acumulaban en el santuario como una forma de contaminación que se acumula hasta que llega el proceso del Kippur. Ya se acumula, acumula, acumula la contaminación hasta que llega Kippur y son purificadas. ¿Por qué entonces es tan importante eliminar esta contaminación? Estas impurezas. La Torah también da la respuesta. Versículo que concluye con las leyes de purificación, que habla, que precisamente que está antes de las leyes de Yom Kippur, dice lo siguiente, en Levítico 15:31. Dice, Isartem et bene Israel, metumeatam, dice, Yamutu, betu matan, betamtem et mishkanei asher betoham. Dice, y guarda a los hijos de Israel de sus inmundicias, apártalos, para que no vayan a morir por sus inmundicias, contaminando mi morada que está en medio de ellos. O sea, guarda, en este sentido, ¿cierto? Es colócalo a los israelitas, salvaguárdalos de sus propias inmundicias, para que no mueran por ellas, contaminando también así mi morada que está en medio de ellos. Levítico 15:31. Ok, hagámonos entonces una idea de lo que se está hablando aquí, literalmente. En el mundo antiguo, Israel no fue la excepción. Todos los templos, ¿cierto? Eran la casa de Dios o la casa de los dioses. Los templos eran imaginados, diseñados, construidos como la morada divina de Dios en este mundo. Y así funcionaban. Entonces, el tabernáculo del desierto era la morada de Dios en medio de ellos. Y el mandamiento inicial para construir una estructura de este tipo es inequívocamente, como dice Shemot 25:8, que me hagan un santuario para que yo habite en medio de ellos. ¿Para qué era el santuario? Para que Dios habitara en medio de ellos. O sea, la idea es entonces de que Dios acepta morar entre los israelitas a través de un santuario, siempre y cuando mantengan un lugar apropiado y consagrado para que él lo habite. Sin embargo, si profanan su morada o si la contaminan, él abandonará esa morada y cuando lo haga, serán condenados. O sea, la condición de que existiera un santuario era no vamos a hacer un santuario porque sí, sino para que Dios pueda morar en medio del pueblo, siempre y cuando ellos
se comprometieran a mantener el lugar descontaminado, limpio, ¿cierto? Y consagrado para que él pudiese habitar ahí. Pero si no mantenían eso, iban a ser castigados, condenados. O sea, se les advierte que no deben permitir que la contaminación se acumule sin control, ¿cierto?, en la morada divina, ya que esto podría poner en peligro a toda la comunidad, porque si Dios veía toda esta contaminación, podía perjudicar a todos, porque iba a haber castigo para todos. Entonces, más bien, se debía descontaminar periódicamente este santuario de cualquier pecado, cualquier falta que pudiera haber creado algún tipo de contaminación. Entonces la idea de este Kippur, en esta época, estamos hablando, en los tiempos bíblicos, y cuando fue dado, es que había que limpiar la morada de Dios de toda la contaminación que producían las malas acciones de Israel, ya sea intencionales como involuntarias, que podrían haber generado cierta contaminación. ¿Para qué? Para asegurar la protección de Dios sobre el pueblo, porque él iba a seguir morando en un lugar que estaba puro, limpio. Y así asegurando de que el cuidado de Dios iba a estar siempre presente en medio de ellos porque Dios moraba en medio de ellos. Pero si no lo mantenían puro, Dios podría castigar a toda la nación por esto, por no mantener su casa, ¿cierto?, como correspondía, en orden y pureza. Entonces, aquí, ¿cierto?, tenemos un gran, una gran diferencia, ¿no? Como decíamos, que Yom Kippur simplemente era como el día donde expiábamos nuestra culpa. No, no es el objeto original de Yom Kippur. El objeto original era mantener la casa limpia, porque ahí residía Dios, para que Él siguiese protegiendo al pueblo y no encontrara una morada, ¿cierto? Totalmente eh, contaminado de tal forma que Él se pudiese ir de ese lugar, dejando al pueblo, ¿cierto?, a su merced y al castigo divino por no haber cuidado su casa. Esto es lo que vemos, ¿cierto? Y esto tiene mucho sentido, por supuesto que sí, porque está dado este mandamiento mientras el pueblo recibió, ¿cierto?, la instrucción o quiso hacer un tabernáculo para que Dios morara en medio de ellos. Por lo tanto, tenían que mantener este lugar descontaminado. Y como la contaminación se acumulaba, se acumulaba, se acumulaba, tenía que llegar un momento donde esto nuevamente se limpiara, se purificara y siguiera, ¿cierto?, nuevamente adelante. Ok, veamos. Algunos rituales que eran realizados en Yom Kippur se llevaban a cabo durante todo el año, de hecho. Ah, hay ciertos rituales de Yom Kippur que se hacían siempre. Porque de hecho, cada vez que una persona, un grupo, una comunidad, en su conjunto se daban cuenta de que habían cometido una falta o habían descubrido una impureza física grave, la persona o las personas responsables tenían que realizar un ritual de Kippur muy similar. No exactamente idéntico, pero muy similar al que se realizaba ahora, ¿cierto?, en nombre de toda la comunidad en Yom Kippur, con Kippurim. ¿Por qué? Porque si yo pecaba, ofrecía un sacrificio y también se hacía algo muy parecido a lo que se hace en Kippurim. De hecho, los rituales, ¿cierto?, de este tipo se realizan en fechas fijas durante el año. Por si acaso, inclusive, se había llegado a contaminar el santuario. Entonces, así, este Kippur, este acto, ¿cierto?, de limpiar algunos objetos del sagrado templo o del santuario, ¿cierto?, el tabernáculo, en un proceso continuo, era una obligación continua del pueblo y el sacerdocio, sobre todo. Mantener, ¿cierto?, el nivel de contaminación al mínimo para que fuera una residencia de Dios en que Él pudiese habitar allí. O sea, todo el año estaban preocupados de que el lugar estuviera libre de contaminación. Por tanto, la ceremonia
Yom Kippur, o del Kippur, que se realizaba en ese día, el día Yom Kippurim, es por lo tanto un punto culminante de todo el cuidado que se estuvo teniendo durante el año. Y se diferenciaba del Kippur o de algún acto de pureza, ¿cierto? Digamos, durante el año, en que abarcaba todo el templo o todo el santuario, por dentro y por fuera, incluyendo el lugar santísimo, el santuario, el lugar más santo de los santos, ¿cierto? El Kodesh HaKodashim, que era el lugar donde realmente residía la presencia divina. O sea, ¿se hacía Kippur durante el año? Sí, pero se hacía un Kippur por toda la casa, por dentro y por fuera, no. Entonces ese era el día. Yom Kippurim. Esto es como lo que hacemos en Pesaj, ¿no? Que se habla que hay que limpiar la casa y todo eso. Bueno, había un día donde había que limpiarlo todo y purificarlo todo. Porque había muchos tipos de contaminación. Había contaminación por causa de impureza física, cosas naturales, ¿cierto? Que contaminaban de las personas, ¿cierto? Eh, y otras formas no pecaminosas, ¿cierto? Que ocurrían con bastante regularidad. Y hay otras contaminaciones que venían por la mala conducta de Israel. Y había otros tipos de pecados que eran deliberados, voluntarios, habían accidentales, y habían pecados contra Dios y habían pecados contra el prójimo. Había mucha clase de faltas, ¿cierto? Y ofensas. Entonces, los rituales de Yom Kippur lo que hacían era abarcar todo, todos los tipos de faltas y pecados que se cometían y contaminaban la casa de Dios. Y por eso se purificaba por completo. El templo, los recintos interiores del templo, los objetos sagrados, el arca, el lugar santo de los santos. La idea es que cualquier impureza que existiera, fuera donde estuviere, tendría que eliminarse del lugar. Ya podríamos decir que Yom Kippur es un día de la limpieza de la casa, erradicar toda la contaminación repugnante, odiosa, que estaría de modo inhabitable, que haría inhabitable la casa de Dios. O sea, recordemos que, y de hecho, ¿qué lecturas se hacen en Yom Kippur? Nosotros tenemos por ahí la costumbre de leer el Levítico donde habla de la santidad, santos seréis, pero en realidad en general lo que se lee es las leyes de no te acostarás con la mujer de tanto, no harás tanto, la ley es cierto que prohíbe las relaciones sexuales, eh, bueno, las que no corresponden, ¿cierto? Porque eso provocaba, eran faltas, ¿cierto? Que si ustedes se fijan, en la Biblia muchas veces sale el término que Dios detestaba algunos pecados, ¿cierto? Porque son abominables, dice, ante mí. O sea, son pecados que producían mucha contaminación. Por lo tanto, Dios residiendo en esa casa, en medio de esa contaminación y esa falta que estaba ocurriendo en medio de Israel, a Dios le parecía, Dios figurado obviamente, detestable, repugnable morar entre los hijos de Israel con esa clase de pecados en medio de Israel. Entonces, una de las razones de por qué se lee todo lo que leemos ahí de las relaciones prohibidas y que es porque son abominables delante del Eterno. Y por eso, la advertencia, no debían, ¿cierto?, hacerse ese tipo de cosas que contaminaban grandemente la morada de Dios. Ok, hablemos sobre la noción bíblica del pecado y cómo eliminar el pecado. Cómo estas faltas, ¿cierto?, que contaminaban la casa de Dios, morada, significan y cómo se eliminaba. No es necesario explicar quizás tanto esto. Es sencillo. La idea bíblica del pecado, o el het, o el hatat, se le llama cierto en hebreo, es que afecta a su entorno. Especialmente afecta a las cosas y los lugares que son
que están cercanos al pecado. Cuando uno lee ahí que ocurrió un pecado, se dice que se contaminó el lugar, se contaminó las cosas que lo tocaron, etc. Ahora, la idea bíblica de pecado es que puede y debe ser eliminado, tiene que ser borrado, limpiado y lavado. El pecado puede y debe ser eliminado, borrado, limpiado y lavado. De hecho, una y otra vez se habla, cuando se le llama al perdón, se habla de ser limpio o de la limpieza o purificado, ¿cierto? Limpiado y purificado. Se habla de esto. Entonces vemos con frecuencia oraciones, ¿cierto? Inspiradas en la Biblia que recitamos en Yom Kippur, como por ejemplo, una oración que deriva también del libro de Ezequiel que dice, rocíanos agua limpia y límpianos. Como está escrito, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todas vuestras prácticas idolátricas y os purificaré. De nuevo, sentido original. ¿Qué hacía el pecado? Contaminaba. ¿Qué cosa? Los lugares y las cosas que habían tenido contacto con esto, con este pecado. Por lo tanto, habían contaminado. ¿Y cómo tenían que limpiarse? Con agua. Rocía agua, dice, límpianos. Y dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de vuestras idolatrías. Os purificaré. O sea, no es simplemente que el pecado se borra compensándolo. Ya pido perdón, está todo ok. No, el pecado produjo una inmundicia, una contaminación sobre el lugar, sobre todo el entorno, etcétera. Y esto, ¿cierto? Tenía que ser lavado, el pecado tenía que ser borrado, limpiado, lavado. Y por eso la idea del agua, ¿cierto? Purificando el pecado, porque contaminaba todo lo que le rodeaba. Ahora, estas cosas que contaminaba, ¿cuál es la idea bíblica de estas cosas? Bueno, la mala conducta de las personas es una mancha. De hecho, lo leemos, ¿cierto? También en esta semana, dentro de las parashot. De sus pecados, de sus hijos, dice la mancha. Porque actuar mal es una mancha. Una mancha que es como cuando uno se mancha. Después hay que lavar eso porque quedó manchado. Tener una mala conducta es una mancha que contamina la casa de Dios. Pero una mancha puede y debe ser erradicada. Puede ser limpiada y purificada. Entonces la contaminación no permanece en los propios culpables simplemente, o el que cometió el pecado, sino que no solo ellos necesitan ser limpiados, sino también la mancha que quedó ahí. No es simplemente que yo pequé y necesito ser perdonado, no, también quedó una mancha y esa mancha también tiene que ser limpiada. Sí o sí, no basta simplemente con yo ser purificado, hay una mancha. Entonces la contaminación que prevé la Torah en esto es contagiosa. Es atraída, por así decirlo, y los lugares sagrados, ¿cierto? Los lugares sagrados se acumula, esa es la idea. Como que en los sitios sagrados se atrae esta contaminación, llega hasta ahí, se queda ahí y queda impurificado. Tanto el templo como todo su mobiliario. Es como un imán que atrae la contaminación, o sea, todos los santos como que atrae también la contaminación si es que hay. Y los rituales del Kippur era para eliminar toda esta contaminación. Entonces, la purificación de los templos era sumamente importante en el antiguo Israel. Y entre todos los vecinos o las naciones circundantes, ¿cierto?, al pueblo de Israel. Purificar los templos era una labor fundamental de los sacerdotes de cada lugar en el mundo antiguo. Porque se temía que esa impureza amenazaba al Dios de ese templo o de sus templos, de quien fuere. O sea, se temía que esa impureza pudiese hacer que la protección divina se perdiera y que Dios se fuera de ahí y quedaran, ¿cierto?, a la deriva, a la intemperie.
Entonces se empleaban rituales muy elaborados, por ejemplo, para librar a demonios de los templos o a cosas, ¿cierto?, que perseguían o contaminaban esto y para evitar que regresaran. Entonces, muchas veces, ¿cierto?, está la creencia antigua, y ustedes la han escuchado, ¿no? Que hay demonios que contaminan a las personas, que producen, ¿cierto?, cosas contaminantes. Entonces, hay demonios, ¿cierto? Y cosas que provocan que una persona sangre mucho, que una persona tenga tal cosa, o que se impurifique sexualmente, etcétera. Esa idea la vemos en el mundo antiguo, de hecho persiste hasta el día de hoy. La idea es que había que mantener lo más puro la casa de Dios, la morada de Dios, para que no hubiese una impureza y esto pudiese quitar la protección divina que Dios tenía sobre ese lugar, donde Dios moraba en medio de ellos. Y también así se evitaba que regresaran estas impurezas. Esto lo vamos a ver, ¿cierto?, a lo largo de todo el antiguo Medio Oriente. Entonces este mecanismo bíblico, ¿cierto?, de Kippurim es una manifestación de esta herencia, ¿cierto?, de la Torá israelita y cultural también común que había en aquel entonces. Por lo menos lo podemos entender también eh, porque, y hace todo el sentido, porque los otros pueblos hacían lo mismo, de manera muy similar, ¿cierto? Quizás no el mismo ritual, pero hacían algo muy similar, que era mantener la pureza de los templos. Bueno, no todos. Y, y en algunos templos hacían otro tipo de sacrificios, ¿no? Que a veces era entregar inocentes, o entregar la pureza de una mujer, por ejemplo, etcétera, y lo hacían a las puertas de los templos. Había cada cosa en aquel entonces. Entonces, en el en ese lugar, en ese templo, no podía haber contaminación, no podía haber demonios, no podía haber, ¿cierto?, algo que contaminara. Ahora, nosotros no vemos en el mundo real, ¿cierto?, esta clase de seres. De hecho, la Torah no habla de que hay que limpiar el templo por demonios. No dice eso. Porque los demonios impurifican la casa de Dios. La única fuente de contaminación que es provocada, ¿cierto? Y que aparece en la Torah es la de las personas, nosotros. Nosotros provocamos la impureza. Solo también, por tanto, nosotros podemos eliminar la contaminación siguiendo las instrucciones que la Torah da para hacer Kippurim. O sea, no hay que esperar que un demonio contaminó esto. Hay que esperar que aparezca un ángel para descontaminar las cosas. La fuente de la impureza que aparece en la Torah somos nosotros. Por eso dice, para purificar de todas las impurezas de los hijos de Israel. En que han obrado, ¿cierto? Contra la casa de Dios, contaminándola. ¿Para qué se hacía? Para librar toda esa contaminación que provocaban los pecados del pueblo de Israel. No habla ahí de demonios y otras cosas que era lo que se creía, ¿cierto?, en otros sitios, otras culturas. ¿Ok? Y si alguien quiere creer en eso, finalmente, la última, o quien atrae o quien provoca todo este pecado es el hombre. Y eso es lo que dice la Torah, la persona. Entonces, si la persona comete ofensa y esto provoca impurezas y contaminaciones y otras cosas espirituales como alguien lo puede querer ver, bueno, fue finalmente la decisión de las personas con el pecado lo que provocó esto. No hay que echarle la culpa a algo más, finalmente. A eso me refiero. Eso es lo que dice la Torah. Entendamos entonces un poquito. Todavía me falta un poco, pero voy a continuar porque la explicación está siendo. Necesito que sea completa para entender como todo el escenario. Entendamos también la ceremonia de este chivo expiatorio, a la luz, ¿cierto?, de lo que estamos hablando, de la contaminación. Obviamente la parte más conocida del ritual es el sacrificio del chivo expiatorio. Esta ceremonia se realizaba después del ritual de la purificación.
Primero había un ritual de purificación de todo, tenía que limpiarse todo, porque los pecados contaminaban lugares, cosas, etcétera. Se hacía por dentro, por fuera, lugar santo, santísimo. Se purificaba todo, lo primero que hacía el sacerdote, y luego hacía esta ceremonia del chivo expiatorio. Entonces, en el momento en que el sacerdote salía del templo y completaba el Kippur, que era esta limpieza general para descontaminar el templo, o el santuario, tabernáculo, colocaba ambas manos sobre este chivo, eh, y en esa posición, las manos, ¿cierto?, sobre este chivo, pronunciaba en voz alta, en nombre de todo Israel, quienes habían pecado y contaminado la casa de Dios. Decía, y pondrá Aarón, Levítico 16:21, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, confesará sobre él todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, y pondrá sobre la cabeza, ¿cierto?, del macho cabrío, y será enviado al desierto. Así el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una región inaccesible, y el macho cabrío quedará libre en el desierto. Este ritual sugiere algunas cosas. Por ejemplo, habla de pecados y crímenes intencionales y deliberados, y que estos pecados causan daño irreversibles. Son tan graves estos pecados que no pueden ser erradicados por completo con el ritual del Kippur. Porque el sacerdote ya había entrado al templo, ya había por dentro y por fuera limpiado todo, había hecho Kippur. Kippurim, limpiezas, había limpiado todos los lugares. Pero aún así, habían contaminaciones que no se habían podido limpiar. Por lo tanto, tenía que poner sus manos sobre este animal y declarar sobre él todos los pecados intencionales y las transgresiones de Israel, porque no todos habían podido ser limpiadas a través del Kippur. El Kippur o la ceremonia de los Kippurim. Es así de graves eran, y no se podían purificar a través del Kippur. Por lo tanto, para ello se requiere otra forma de eliminación. El pecado también puede ser, dijimos, erradicado. Debía ser de una forma tan física, tan tangible y visiblemente, desechado, arrojado, descargado, desterrado, echado a un barranco y muerto para siempre. Hasta ese nivel. Porque algunas cosas o algunas transgresiones no se pueden deshacer. Y lo mejor que se puede hacer es arrojarla al reino del más allá, de la civilización, para que Azazel hiciera con ello lo que quisiera. Bueno, no es de extrañar que también encontremos paralelismo, ¿cierto? En medio, ¿cierto? De países en medio de Israel, en las naciones, entre los babilonios y los hititas, que algunos también tenían ceremonias, ¿cierto? Utilizando el chivo expiatorio, pero obviamente cada uno tiene sus características únicas, pero esto existía. Azazel sería como em, esta fuente, ¿cierto? Que podía tomar animal y hacer y deshacer como era como. Finalmente era como una creencia, es como hablar del Gehinom. El Gehinom era un vertedero que estaba fuera, ¿cierto? De las ciudades donde se quemaba toda la basura. Y finalmente después le llaman, ¿cierto? El Gehinom, el infierno. Y esto también, como Azazel era como, por así decirlo, como donde se iban las cabras que subían los montes. Ustedes saben cómo son. Iban a uno y otro lugar y finalmente era como, un lugar como un precipicio, en el fondo. Era como que se fuera al precipicio todo eso. Ya un abismo. Ese es como el paralelismo. Entonces, el Gehinom en su momento tuvo ese paralelismo de ser como el lugar donde estaba toda la inmundicia de los hijos de Israel fuera de la ciudad. Y allí se tiraba todo. Era como un infierno, por así decirlo, y esto también era como el precipicio, donde todo tenía que caer ahí y ser erradicado. ¿Ya? Es como la figura, para entenderlo. Entonces, la diferencia entre la idea bíblica y otras religiones del antiguo Oriente Próximo era que estas últimas
no buscaban librarse del pecado, sino de la desgracia. Y creían que para ello tenían como que exorcizar a los demonios que se habían apoderado temporalmente de ellas mediante maldiciones y hechizos mágicos. Pero se entiende a través de la Torah y esta ceremonia que a través de este ritual se había purgado por completo todo. Entonces, en realidad, para las naciones del cercano, ¿cierto? Israel, que hacían algo similar, era como para eliminar las desgracias, como colocar ahí las maldiciones, haciéndole como hechizos, o que el demonio se apoderara de esa cabra, ¿cierto? Y todas estas maldiciones se apoderaran de aquí y se colocaran ahí temporalmente, ¿cierto? Para que la maldición se fuera de ellos y evitara la desgracia. No es raro entonces que ustedes vean figuras, ¿cierto? Donde el demonio, o por ejemplo, llamaban la Edad Media Baphomet, que es como el Satanás o el diablo, ¿cierto? Con forma de una cabra, con cachos de cabra, etcétera. Tenga esta figura babilónica, ¿cierto? Hitita y de las antiguas religiones del mundo oriental. Entonces, ellos como que colocaban allí todas sus maldiciones y todas las cosas y las desgracias como para evitárselas. Pero después, claro, se iba ahí y al parecer andaba suelto para esas religiones. Andaba suelto por todo el lugar. ¿Ya? Bueno, para Israel era diferente. Para Israel, lo que se hacía era eliminar por completo y erradicar el pecado. No las consecuencias, no la desgracia, sino el pecado, librarse de la contaminación del pecado. Esa era la idea, ¿cierto? Y es la idea de la Torá. Librarse la persona de la contaminación, el pueblo, el templo, para que Dios siguiera morando allí y siguieran teniendo esta comunión, ¿cierto? Pero no es líbrame de la maldición, no. Hagamos un conjuro para que la maldición se traspase a esto. No, era eliminar completamente la contaminación, ¿ya? Pero para las naciones era evitar desgracia y conjurar ahí sus cosas. Entonces, la idea de la Torah es que este acto después de no haber podido erradicar a través del Kippurim el sacerdote todas las contaminaciones, podía, ¿cierto? Esta ceremonia de colocar sus manos y declarar sobre la cabra haber purgado todos los pecados que quedaran todavía pendientes. Contaminación. Ahora, dentro de todo esto, ¿dónde aparece Dios? ¿Dónde aparece Dios dentro, digamos, del ritual del Kippurim? ¿Dónde está Dios ahí en el chivo expiatorio? ¿En qué momento aparece Dios expiando, purificando, limpiando, rociando agua, purificando Él al pueblo? Porque se hacía a través de rituales. Entonces, esto nos da, nos puede generar esta pregunta, totalmente válida. ¿Sí? Pero parece que tanto las personas como Dios de alguna forma están fuera de todo este panorama que hemos contado, este ritual, ya que bastaba con que un sacerdote hiciera toda esta clase de rituales para absolver a los israelitas y evitar que Dios los abandonara. O sea, era el sacerdote, el sumo sacerdote, el que entraba ahí por única vez al año y purificaba todo. O sea, purificaba todas las cosas, inclusive hasta el lugar santísimo. Tenía que hacerlo. Pero era el único. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde aparece Dios dentro de de la pureza? Entonces, obviamente, esto implicaría de que algunos rituales, uno podría pensar, bueno, este ritual está manipulando o controlando lo que Dios debería hacer, él purificar. En realidad lo hace el sacerdote, se hace a través de un ritual. ¿Por qué se permite todo esto? O sea, de repente no nos suena algo tan lógico, ¿cierto? La forma de conciliar esto. ¿No es Dios acaso el que perdona, el que purifica, el que Él lo hace? Que hay un ritual de por medio. Una forma, una posibilidad es creer, ¿cierto?, que Dios es tan misericordioso que acepta como suficiente esta acción ceremonial
Y no exigía más que eso para conceder él el perdón. O sea, bastaba con que ellos hicieran todo este trabajo de entender que tenían que purificar y descontaminar su casa, hacerlo totalmente, entender que hay cosas que no pueden llegar y purificarse, cosas que si se manchó de X cosa no tiene vuelta atrás, eso hay que erradicarlo. Y que la gente entendiera todos estos conceptos y a través de eso Dios conceder el perdón. Algunos lo pueden ver de esta forma. Y de hecho algunos sabios, algunos eruditos de la Torá, rabinos, sugieren esta interpretación. O sea, todos estos rituales son suficientes para eliminar la culpa, independientemente del estado de la persona. Si se hacen de tal forma, son suficientes. Se eliminó totalmente el pecado, se descontaminó. Y algunos, ¿cierto? Creen que esto es totalmente así. Ahora, sin embargo, poniendo otra opinión, otra acción sobre esto, en la mente de un sacerdote, o los que escribieron, ¿cierto? O perdón, de los autores, ¿cierto? Que hacían todo esto, los sacerdotes, al parecer no era así. Según lo que leemos en Levítico 16, el sacerdote tenía que pronunciar en voz alta todos los pecados de los israelitas. Ahora, como estos no se pueden expresar, al menos que se los reconozca o se sepa cuáles son los pecados, esta acción tendría que haber sido precedida por el reconocimiento y alguna forma de remordimiento. O sea, el sacerdote, ¿cómo iba a conocer todas las faltas del pueblo? Tendría que haberlas escuchado antes. Y el pueblo tendría que haber reconocido antes todo lo que había hecho. Y tendría que tener algún remordimiento por esto. Y por eso él estaba en ese momento diciendo, todas estas son las faltas que hay. Entonces, ese acto de transferir las transgresiones al chivo expiatorio eh, no es solamente ceremonial. Así como en otras partes, está diseñado para manifestar externamente lo que es internamente. O sea, no para ocupar el lugar, sino para expresarlo. O sea, ¿bastaba realmente simplemente con poner un chivo expiatorio y ahí quedaba todo puro? ¿O en realidad la gente sí tendría que haber confesado su falta, haber sabido si eso es lo que hice yo por mi culpa, eso está pasando? Obviamente, si no se hace esta acción humana, que de los mismos que contaminaron la casa de Dios con sus acciones, se arrepientan, ¿cierto? De sus acciones, no tendría sentido un sacrificio así, sería vacío. Y en efecto es lo que vemos, ¿cierto? En los profetas. Cuando cuestionan los sacrificios, Dios dice, no quiero más sacrificios, dice en Isaías. No quiero más sacrificios, no quiero su luna llena, no quiero su sacrificio todo este tiempo, porque su corazón está lejos de mí. Por un lado me sacrifican, pero por detrás están alejados, contaminados. Entonces, no bastaba simplemente con toda la ceremonia, en realidad son las personas las que tenían que haber también hecho esta pureza. Y es lo que hacemos hasta el día de hoy. No basta con simplemente hacer esto. No basta con sangre de machos cabríos, dicen los maestros, ¿cierto? En el Brit Hadashah. Porque la sangre de machos cabríos y de toro no pueden salvar, dice. Precisamente porque si yo no soy la persona que reconoce sus errores, no importa que se sacrifiquen miles de chivos expiatorios, si yo no me arrepiento, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve la sangre del Mesías si yo no me arrepiento y yo no cambio? En vano, es tomada. Eso es lo que enseñan los apóstoles. Entonces, si yo no me arrepiento, si yo no cambio, si yo no declaro que en realidad sí, esa fue contaminación mía, es en vano todo el resto. ¿Ok? Para ya ir finalizando, ¿cuál es el lugar del pueblo, por lo tanto? Lo que estamos hablando. ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Es totalmente pasivo? ¿Está mirando todo lo que hace el sumo sacerdote en este momento? ¿Está consciente acaso de lo que implica este ritual de purificación? Dice Levítico 16:29. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, y aquí está la clave, ayunaréis, ningún trabajo servil haréis, ni siquiera al extranjero
que está entre ustedes, porque en ese día se hará Kippur de todos sus pecados, seréis limpios en la casa del Eterno. O sea, el pueblo podía seguir su quehacer diario como si nada en ese día. Podía ir a trabajar, podía comer, hacerse su banquete mientras el sumo sacerdote estaba expiando ese kiper que tiene que ver con purificando, descontaminando el templo y todo lo que implicaba las faltas y los errores y las contaminaciones de ellos. ¿Podía estar haciendo lo que quisiera? No. Y por eso se explica, a los 10 días del mes ayunaréis y no haréis ningún trabajo servil, ni siquiera el extranjero que está entre ustedes. Porque en efecto el pueblo sí tenía una participación en Yom Kippur, era una parte crucial, tenía que ayunar y abstenerse de trabajar. No porque esto enmendara sus pecados. O sea, ayunar no enmienda mis faltas. Dejar de trabajar no enmienda mis faltas. Sino porque esto también era necesario para erradicarlos. No enmienda mis faltas, pero es necesario para erradicar estas faltas en ese día. Es decir, para que la purificación fuera totalmente eficaz y la descontaminación del santuario por dentro y por fuera funcionara, y para que la confesión que articulaba el sumo sacerdote en nombre del pueblo tuviera éxito y pudiera transferir los pecados del pueblo a ese chivo expiatorio, el cual después iba a ser arrojado al desierto y caer del despeñadero, y para que ellos participaran de esa declaración y de verdad todas sus faltas, ¿cierto?, cupieran allí o estuvieran allí, el pueblo tenía que estar sentido, arrepentido, triste, ayunando, afligiendo su alma. Porque si no, no tenía sentido todo lo que hacía el sumo sacerdote. El pueblo tenía que estar arrepentido, afligido en ese momento, sabiendo que eso eran sus faltas. Entonces, si bien es cierto que el sacerdote realizaba todas las acciones, pero al menos que todo Israel estuviera en la misma parada, ayunando, ¿cierto? Completamente, expresando, ¿cierto? Expresado a través de su ayuno como una nación completa, cesando toda otra actividad y poniendo en el centro de su atención eso, es decir, la confesión de que esas eran sus faltas, estaban siendo erradicadas por completo, todo lo demás sería ineficaz. Y este es el problema de por qué el pueblo muchas veces no fue perdonado, porque probablemente no estaba en el mismo sentir. ¿De qué le sirve a Dios que se sacrifique un chivo expiatorio, 2, 3, 1000, 2000, 10.000, si el pueblo no está arrepentido? De nada. Ese es el problema. Por eso la sangre de machos cabríos y de toros no pueden salvar ni pueden expiar. Si el pueblo no se arrepiente realmente. ¿Y cuándo es eficaz la sangre del Mesías? También, pues, cuando la persona se arrepiente y confiesa sus pecados. Si no lo hace, no tiene ningún sentido la sangre del Mesías para esa persona. No lo tiene, es ineficaz. Y la persona no se arrepiente ni confiesa su falta. Entonces, el versículo que resume, ¿cierto?, toda la ley de Yom Kippur que hemos leído ya varias veces, Levítico 16, ¿cierto? Y que está allí, el verso 20, dice que es para purificarte y para que quedes totalmente limpio. Y no se refiere este verso para purificarte, no dice para purificar el templo, dice para purificarte a ti. Y quedarás limpio, ¿quién? Tú, no el templo. O sea, aquí está hablando de las personas. Aun cuando el sacerdote limpiaba todo y descontaminaba todo el templo por dentro y por fuera, le está diciendo aquí para purificarte a ti, tú ser limpio, es decir, no solo el templo, sino el pueblo. Porque las malas acciones no solamente contaminaban el lugar sagrado y los objetos sagrados, también eran una carga para cada uno de aquellos que habían cometido esas faltas. Es decir, todos nosotros. O sea, no solamente los recintos divinos, el santuario tenía que ser purgado del pecado, sino que también las personas tenían que librarse de las ofensas que habían cometido. Por lo tanto, los rituales se realizaban con la participación
del pueblo en cuanto a que se ayunaban, se afligían y dejaban de trabajar. Y el resultado de esto era y quedarían limpios. Lo último, muy breve. Este verbo kiper aparece en relación a tres acciones. Kiper, purificar un lugar, purificar un objeto y también en el ritual del chivo expiatorio para purificar al pueblo. O sea, tres secciones donde aparece para purificar, perdón, un lugar o los objetos para kiper aparece sobre el chivo expiatorio y sobre el pueblo. Entonces, por eso la Torá se refería a este día anual como la purificación del Yom Kippurim, es decir, el día de las purificaciones, en plural, porque se purificaba el sitio, el santuario y todos los objetos sagrados, se purificaba también al pueblo y se colocaba, ¿cierto? Se hacía kiper, se les purificaba a través de la imposición de manos, ¿cierto? Hacia el chivo expiatorio. Y así lo llama el Talmud, y eso es lo que se dice en ese día, es el día de la purificación. Pero son purificaciones. Entonces, de toda esta ceremonia que hemos citado y hemos mencionado y hemos explicado que aparece en la Torah, hoy día solo tenemos una figura, un anhelo y una nostalgia, ¿cierto? De- del recordatorio que se hace en el servicio de Musaf de Yom Kippur, que es cuando se recuerda todo lo que hacía el sacerdote en ese momento. Pero el legado sigue con nosotros, el concepto de que las malas acciones afectan a toda la comunidad que amenazan, ¿cierto? La protección de Dios, o que la ahuyentan, la alejan, y que está en nuestro poder librarnos o liberarnos, ¿cierto? De nuestros pecados y nuestras faltas, y que para ellos tenemos que combinar un ritual tangible, un remordimiento sincero de corazón, la confesión de pecados y la penitencia, o el pedir perdón, y que al hacerlo tenemos asegurado, garantizada, prometida y una absolución completa de parte de Dios para comenzar un nuevo año con la hoja en blanco. Toda esa idea sigue con nosotros en la ceremonia que se hace hasta el día de hoy. Y son una parte inseparable del judaísmo, la comprensión también del cristianismo, ¿cierto? De esto, de la obra del Mesías, y del antiguo Israel, que han tomado, ¿cierto? Y han adoptado algunas formas, figuras y oraciones especiales en ese día, pero siguen con nosotros, ¿cierto? Toda esta idea. Bien, con eso concluimos, ¿cierto? Nuestro estudio sobre lo que significa o implicaba el Yom Kippurim bíblicamente. Que Dios les bendiga a todos y que haya sido buen tema para todos nosotros. Shalom, Shabu a todos y Som Kal, un ayuno ligero en aquel día. Shalom.